Bueno, entonces, yo les decía que por acá pasan unos vasos sanguíneos, ¿cierto? Al riñón. Entonces vamos a ver lo que es la arteria aferente, y pasa por el riñón, y acá hay unas pequeñas, como unas pirámides, ¿sí? Esas son las unidades funcionales del riñón, pero hay una unidad funcional del riñón mucho más pequeña que la nefrona, y en la nefrona es donde ocurre la filtración. Entonces hay unas pequeñas capsulitas que envuelven, digamos, rodean esos vasos sanguíneos pequeños, y ahí es donde se va a depositar la orina. Cuando se deposita la orina, ella va a venir por los uréteres, que son estos conductos. Mírenlos acá. Este es el uréter. Y viene y se almacena acá en la vejiga, que es el dolor que muchas veces ocurre cuando la persona tiene cálculos renales. Es que el cálculo es muy grande y va bajando por aquí, y cuando va bajando, pues va rompiendo, va rasgando a veces el uréter. Y ese es el dolor que genera a veces con los cálculos renales. Y acá la vejiga, pues su única función es almacenar la orina. Luego de acá de la vejiga viene otro conducto. Ese otro conducto va a ser la uretra. Entonces por eso les decía, no confundan uréter con uretra. ¿Sí? Uréteres son dos, uno a cada lado, uno por cada riñón, y uretra sí es una sola, ¿sí? Que es el que viene de la vejiga, ¿vale? Entonces, de la vejiga va a ser eliminado por la uretra, y pues de la uretra va hacia, digamos, el órgano por donde se elimina. En el caso del hombre es el mismo órgano genital, en el caso de la mujer va hacia, digamos, la misma vagina. Entonces, por ahí se elimina la orina. Y nos dice que generalmente la orina es clara, transparente o amarilla, o color ámbar. Les van a encontrar en algunos textos que dice color ámbar. Olor aromatizado peculiar. O sea, tiene un olor peculiar, salino, de reacción ácida, tiene un pH de 6. O sea, generalmente tira a ser ácido. Recuerden que el pH va del 1 al 14, y el pH neutro viene siendo más o menos un 7. Entonces, un pH de 6 ya me está diciendo que la sustancia es ácida. Tiene una densidad de 1020, la cantidad eliminada en 24 horas oscila entre 500 a 1500 mililitros. Este es el rango normal que una persona debería orinar. Si una persona elimina menos de 500, estaríamos hablando de que el paciente no está eliminando lo suficiente. Puede ser que el paciente tiene algún problema renal, no está deshidratado. Bueno, ya depende de las condiciones del paciente, ¿sí? Y cuando elimina de más, es decir, más de 1500, pues hablamos de poliuria, ¿sí? Menos de 500, oliguria; mayor de 1500, poliuria. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos que aprendernos siempre qué es lo normal, cuál es el rango normal, para ahí sí después hablar de lo que no es normal. Entonces, el rango normal es 500 como mínimo, 1500 máximo. ¿De qué depende si va a ser 500 o 1500, o si se va a acercar de un extremo al otro? De cuánta agua consuma el paciente, ¿sí? Aquí ya depende también de cuánta agua ingiera la persona, ¿ya? Pero se considera que menos de 500 ya no es que la persona no tome suficiente agua, ya es que la persona tiene oliguria. Lo mismo acá. Si elimina más de 1500, no es que la persona haya tomado muchos vasos de agua al día. No.
Significa que esa persona probablemente tiene poliuria, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de exámenes que se toman para la orina. Vamos a ver tres principalmente. La proteinuria de 24 horas, y el mismo nombre me está diciendo de qué consiste. Se va a medir la orina de 24 horas de ese paciente. Obviamente hay unas condiciones especiales para garantizar de que el resultado del laboratorio no se vea alterado, y eso lo vamos a ver más adelante. El urocultivo y el examen de orina general, donde te miran si hay glucosa, si hay bacterias, si, cómo está el nivel de creatinina, cómo está el nivel de bilirrubina, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Incluso hasta la densidad de la orina creo que la mide. El equipo, el recipiente, generalmente es un recipiente con boca ancha y estéril. Todos han visto un frasquito de orina, me imagino. El vaso graduado y etiquetado, el antiséptico y los guantes. Si el examen fuera a ser este de acá, el primero, el proteinuria de 24 horas, pues no va a ser un frasquito de orina normal, porque como el nombre lo dice, va a ser la cantidad de orina de 24 horas. Entonces se necesita un frasco, un recipiente mucho más grande para almacenar esa orina, ¿vale? Generalmente se usaban, mm, supongo que ya no, hoy en día habrá algún recipiente diferente, pero hace unos años se usaban los frascos gigantes de mayonesa que se vendían en las queseras, ¿sí? Más o menos de ese tipo, frascos grandes de vidrio, con una tapa ancha, ¿sí? Hoy en día, pues si el paciente tiene cistoflo, pues se recoge el cistoflo, pero se llena ahí, se entrega al laboratorio en esos frascos grandes que les estoy diciendo. Y pues obviamente su equipo antiséptico para, ¿para qué? Para que pronto en ese examen no se vaya a ver alterado por las bacterias que hay en la piel o las bacterias que están en los genitales, ¿sí? La flora bacteriana que hay por ahí. Entonces, lo que se busca es que, digamos que la muestra no se vea contaminada, no se vea contaminada por esa flora bacteriana. ¿Listo? Ahorita me salió el señalador y no sé cómo lo saqué. Bueno, entonces acá estamos con el general. Nos dice que la cantidad que se recoge más o menos es entre 10 y 30 mililitros de orina. Y pues obviamente como con cualquier examen de laboratorio hay que explicarle al paciente qué es lo que se va a hacer. Entonces hay que recoger la orina. Generalmente se recoge en las mañanas, pero se le pide al paciente que elimine una parte. ¿Por qué? Porque es que la orina de la primera mañana generalmente tiene muchos residuos. Voy a mostrarles acá una imagen. Otra vez la imagen de acá. La primera orina de la mañana, que es la que generalmente se recoge para las muestras de laboratorio, mm, debe eliminarse el primer chorro, o la recomendación es que se elimine el primer chorro. ¿Por qué? Porque a veces
como es la primera orina de la mañana, a veces se almacena aquí en el fondo de la vejiga. Miren que ella tiene esta forma como de cebolla al revés. Entonces, aquí en el fondo de la vejiga se decanta mucho residuo, mucho desecho, sólido o semisólido, ¿sí? Entonces, muchos derivados de la orina se asientan aquí. Entonces, la recomendación es que se trate en lo posible de que el paciente elimine el primer chorro, ¿sí? El primer chorro de orina, ¿ya? Entonces, cuando se logra eliminar ese primer chorro, entonces ahí sí se recoge la muestra. De qué va a depender? Va a depender si el paciente puede tomar la muestra por sí mismo o si necesita ayuda. Eso en el caso del examen de orina normal. Ya, porque en el urocultivo, pues ahí sí toca unas condiciones especiales, ya vamos a ver. Vale, yo saqué ahorita el resaltador y ya no vi no vi cómo lo saqué. Bueno, listo. Entonces, si es un examen de orina general, es decir, una muestra de orina para un uroanálisis común, el nombre real es uroanálisis, ¿sí? Un uroanálisis común y corriente. Entonces, miren lo que nos dice. Se le enseña al paciente cómo obtener la muestra. La orina debe ser recolectada en horas de la mañana. Los varones se retraen el prepucio y limpian de la parte más limpia a la más contaminada. La mujer se le separan los labios menores para que el meato urinario esté visible y luego lo limpian. El paciente orina de 10 a 30 mililitros y sostiene la muestra sin detener el chorro en un recipiente estéril. ¿Listo? Eso en el caso del uroanálisis y en el caso de pronto de la proteinuria se puede aplicar. Con el urocultivo hay que ser un poco más quisquillosos. ¿Sí? Acá pone junto el urocultivo con las mismas recomendaciones, pero no, en realidad hay más recomendaciones que las que aquí menciona. Hay que ser un poco más estrictos con la técnica estéril y probablemente si yo no hago limpieza de genitales, lo más probable es que la muestra salga contaminada. ¿Sí? Entonces, esto va a cambiar completamente estas indicaciones si el paciente no está consciente. ¿Sí? Aquí usted lee esto y ustedes van a decir, uy, está súper fácil, simplemente que el mismo paciente lo haga. Bueno, pero hay un detalle. Ustedes muchas veces van a tener pacientes que están sedados, que están inconscientes, y entonces ahí cómo le dices al paciente que recoja su orina. No se puede, ¿cierto? Entonces un paciente que esté sedado, un paciente que esté inconsciente y mandan un uroanálisis, tú no puedes esperar que el paciente orine de forma espontánea, ¿cierto? ¿Qué toca hacer? Toca tomarle una muestra de orina. Es decir, nosotros tenemos que tomarle la muestra de orina. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra tomarle una muestra de orina a un paciente inconsciente? Con un sondaje vesical, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando de otro procedimiento de enfermería, que es el cateterismo vesical o sondaje vesical, ¿sí? Y entonces estas recomendaciones que están acá, que me ponen aquí, serían completamente obsoletas. No me sirve estas recomendaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues a practicar todos los pasos del sondaje vesical, que eso lo vamos a ver en otro tema, ¿sí? Pero mm, siempre tratando de preservar la técnica estéril. Es decir, para ese procedimiento de usar guantes estériles. ¿Por qué?
Porque si yo uso guantes limpios, y en algunas instituciones recomiendan guantes limpios para la higiene de genitales, y luego cambiarse por unos guantes estériles cuando ya vaya a pasar la sonda. Hay otras instituciones donde le van a decir doble guante estéril, es decir, guante estéril para limpieza, se quita los guantes y luego guante estéril, otro guante estéril para pasar la sonda. Eso ya depende del protocolo que manejen en su clínica o en el hospital donde vayan a trabajar. Pero el paso de la sonda sí o sí es con guante estéril. Que si la limpieza de genitales dicen que con guante estéril o si dicen que con guante limpio, bueno, eso ya es otra cosa, eso ya es otra discusión. Pero en el momento de pasar la sonda sí se debe usar guante estéril. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, hay una probabilidad de que si se llega a contaminar la sonda, llega a tener contacto con alguna bacteria, ya sea del mismo entorno del paciente o del entorno hospitalario, estaríamos con la sonda introduciéndole la bacteria hasta la vejiga y pues eso le va a causar una infección urinaria, ¿ya? Entonces, no, siempre sondaje vesical con guante estéril. Y aquí vamos a ver pues, que la técnica sería más o menos similar. Es decir, una vez que ya he puesto la sonda, debo hacer una especie de clampeo. Cuando digo clampeo es como apretar la sonda y doblarla para que no se venga la orina a chorro, porque probablemente, y si el paciente no ha orinado en mucho tiempo y como es la primera orina de la mañana, pues créanme que eso se va a venir a chorro si ustedes no clampean. Entonces, aquí aplica lo mismo. O sea, antes de la sonda, nosotros limpiamos genitales. ¿Con qué se limpian genitales? Aquí sí se puede usar antisépticos porque no es una herida abierta, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de antiséptico, hablamos mucho de que no se deberían usar en heridas abiertas. Aquí sí se usa antiséptico para genitales. ¿Cuál antiséptico se está usando generalmente para limpieza de genitales? El isodine, la iodopovidona. No se debe usar alcohol. El alcohol en los genitales es súper agresivo. ¿Sí? Causa una irritación muy fuerte, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, limpieza genitales generalmente con yodopovidona o solución yodada, ¿sí? Con eso se hace la limpieza de la higiene genitales. Y cuando ya se pasa la sonda, lo mismo, aquí ya se recoge una orina entre 10 a 30, tener el frasco listo, ¿cierto? Recipiente estéril. Bueno, y ahorita vamos a hablar de la proteinuria en 24 horas, que esa también tiene unas reglas especiales, ¿sí? Con el urocultivo, si es urocultivo, sean mucho más celosos, sean mucho más estrictos con la técnica estéril. Porque ¿cuál es el chiste de un urocultivo? Pues que vamos a cultivar si hay una bacteria en la orina, si hay una bacteria en el tracto urinario, identificarla por medio del urocultivo. Entonces, si yo no tengo cuidado con la técnica estéril, yo no tengo cuidado con la parte de la limpieza de genitales, pues ese urocultivo me va a salir alterado. Lo más probable es que el resultado salga que es la bacteria de la piel, ¿sí? Streptococcus aureus. Y entonces me va a salir alterado el resultado del urocultivo. Entonces en el urocultivo me llega a salir Streptococcus aureus. El reporte de laboratorio va a decir que el urocultivo está mal tomado. El médico va a hacer lo mismo. El procedimiento está mal tomado. ¿Y qué pasa con la enfermera? Pues le toca volverlo a hacer. Volver a hacer el procedimiento. Si el paciente estuviera consciente, no importa. Si el paciente está consciente eh, y se le debe tomar un ocultivo, de todas maneras se tiene que hacer higiene de genitales con yodopovidona. De todas maneras. ¿Sí? Y lo más probable es que en algunos protocolos de alguna clínica, de algunas clínicas dicen que de todas maneras hay que pasarle sonda. Así esté consciente, así esté despierto, consciente, no importa. ¿Ya? Eso ya depende del protocolo de la institución.
Pero algunas instituciones van a decir, no, hombre, si el paciente está consciente, mm, hacerle la limpieza de genitales, pero dejarlo que él mismo haga la micción. ¿Qué es la micción? Pues que él mismo orine y no ponerle la sonda. Porque pues al poner, como les digo, poner una sonda tiene sus riesgos. Cualquier procedimiento tiene sus riesgos. Y el riesgo con el paso de una sonda es que lo lesiones, lo traumatices con la sonda o que se le introduzca una bacteria por el paso de la sonda. Entonces ya depende del protocolo de la institución. Niña, nos queda menos de un minuto. Vamos a hacer la pausa de 10 minutos. Voy a ver si me tomo un cafecito y volvemos, ¿vale?